Buenas noches a todos. Vamos a continuar nuestro estudio de Apocalipsis, este estudio de las 7 iglesias de Asia, ¿sí? Siempre recordando que el Señor Jesucristo reveló al apóstol Juan lo que le iba a suceder a su iglesia después de su partida, es decir, en el momento que lo vieron, que fue a las nubes, se fue a sentar a la diestra del Padre, les dijo: no se muevan, esperen a que sean investidos de poder. Y ahí inicia la iglesia en Pentecostés. Y el Señor narra lo que le sucede a su iglesia a partir de Pentecostés hasta los últimos tiempos. O sea, lo hermoso es que podemos conocer en qué momento estamos y cómo estamos. Así es que efectivamente Dios le dice al apóstol Juan: escríbele a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces nosotros entendemos que sí existieron esas 7 iglesias y están en Asia. Pero también reveló el Señor, ese es el misterio, porque dices, bueno, tú lo lees así diciendo esto le pasó a las iglesias de Asia. No, también revela lo que le pasó a su iglesia desde que él regresó a la diestra del Padre, ¿sí? Y esa revelación también la dio el Señor Jesucristo en Mateo 13, Él la da esta misma revelación. Entonces, esta primera iglesia a la que le habla la palabra de Dios se llama Éfeso. Recuerda que en Apocalipsis 2 le dice: escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. Y es el Señor Jesucristo que está hablando, dándole las instrucciones al apóstol Juan. Y le dice a esa iglesia de Éfeso, que fue la que inició en Pentecostés, fue la iglesia donde estuvo el apóstol Pedro, donde hubo muchos milagros, donde hubo todas esas cosas. Entonces le dice: mira, yo conozco tu trabajo, tu arduo trabajo por amor de mi nombre, pero tengo contra ti que te has olvidado de tu primer amor, que es la palabra de Dios. Y dices, bueno, ¿por qué dices que es la palabra de Dios? Porque cuando la relacionamos con Mateo 13, que es la parábola del sembrador, nosotros vemos, como dice aquí, vamos aquí a Mateo 13, por favor, y empecemos a ver estos versículos. Mateo 13, 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y que da fruto y produce. Aquí está el punto. Esta iglesia produjo al 100%, porque todo el libro de Hechos vemos los milagros del Señor, pero después produce al 70%, o sea, bajó del 100, bajó al 70%, y no solamente eso, bajó al 30%, y al bajar al 30% significa que entonces el 70% ya no era fruto, eran cosas que no agradaban a Dios. Entonces es cuando el Señor le dice en Apocalipsis: arrepiéntete. ¿Y por qué le dice arrepiéntete? Porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Y ustedes me van a decir: pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y yo les diré: apartados, hacedores de maldad, porque estuvieron produciendo 70% de maldad y solamente 30%. Y yo lo que requería es que ustedes produzcan al 100% siempre. Que es decir, ¿qué nos está requiriendo el Señor? Que nosotros siempre estemos produciendo buenas obras. Como decíamos el domingo, Vicky compartió el miércoles pasado de este tema. Dice que nosotros tenemos que ser igual que Él. Eso es algo muy retador para poder llegar a ser uno como, mira, vamos aquí rápidamente, deja tu marquita aquí en Mateo 13, porque vamos a seguir con la siguiente iglesia. Pero en Juan 17, ¿sí?, nos dice claramente el Señor Jesucristo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Dice Mateo 7, 17, 21. Juan 17, 21. Dice: para que todos sean uno, oh Padre, en mí,
oh Padre en mí, yo estoy en ti. Es decir, el Padre y el Hijo. ¿Cuántos estamos de acuerdo que el Padre y el Hijo son una sola unidad? Amén. Amén. No hay duda de que ellos son una sola unidad. Amén. No tienen diferencia alguna. Y entonces dice que también ellos sean ¿qué? El reto es que tú y yo seamos ¿qué? Uno. Y yo no puedo estar unido a ti si yo produzco solamente el 30% de fruto. ¿Me entiendes? Si tú produces el 100 y yo te estoy produciendo solo el 30, ya no tenemos una unidad. Hay carne en las cosas que hacemos. Y el Señor dirá, hacedor de maldad. Yo requiero hacer el 100 como Él es. Él produce el 101. Yo estoy seguro que el Señor Jesucristo y el Padre producen el 101. Ellos no producen el 30 y el 70. No producen el 30 y el 70, ¿no? Ellos producen el 100. Y entonces dice, ¿para qué? Padre, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean, ¿cómo? Uno. ¿Pero uno en quién? ¿Qué dice ahí? Para que también ellos sean uno en quién? En nosotros. Oh, qué reto, mis hermanos. Para que nosotros seamos uno con quién? Con Él. Por eso dice, yo vengo por una iglesia pura y sin mancha. Y sin mancha. Para que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, ¿qué necesitamos para poder ser uno? El Señor Jesucristo lo dice en el 22 con mucha, dice, la gloria que me diste, yo les he ¿qué? Dado. O sea, esa gloria ya la tienes ahí, que se llama el Espíritu Santo. Ya tienes la revelación de la palabra, ya tienes a quién tienes que escuchar. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué tenemos esa gloria en nosotros? Para que seamos ¿qué? Uno. Amén. Para que seamos ¿qué? Uno. O sea que no tenemos excusa para llegar al tribunal de Cristo y decir, Señor, es que tú no me diste las armas para poder yo ser uno contigo. Y el Señor te va a decir, no, tuviste todo. Y te lo advertí, te dije, arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque yo lo único que siempre te dije es, tú escucha mi palabra, tú recibe mi palabra y yo me voy a encargar de hacer las cosas dentro de ti. Si no, mira, vamos aquí a Marcos 26, al libro de Marcos. Marcos 11, si no me equivoco. Dice, de cómo funciona la palabra, es Marcos, déjame buscarlo ahorita aquí, Marcos 4, 26, 4:26, fíjate, esto es algo que lo hemos predicado muchas veces y nos debe, como decimos, caer el 20. Decía además, así es el reino de Dios, así funciona el reino de Dios. Como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, ¿sí? Entonces tú y yo ahorita, ¿qué estamos recibiendo? La semilla. La semilla. Esa palabra está llegando a nosotros, a lo mejor no está llegando para tu problema específico, Dios sabe por qué te lo está dando, ¿no? Ayer, por ejemplo, decíamos, terminando la clase, Dios nos reveló una manera diferente de ver la parábola del sembrador, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo aplica a mi vida? No sé, pero me encantó la revelación. Me gustó la revelación, porque sentí que vino de Dios, o sea, como ahorita puedes recibir la palabra, así funciona el reino de Dios. Dice, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, y este hombre se va a dormir,
se levanta de noche y de día. Y la semilla, ¿qué crees que pasa? O sea, se cuenta, ese sembrador salió y echó la semilla, se metió a su casa, se levanta de día, se levanta de noche, y de repente se asoma al campo donde sembró, ¿sí? ¿Y qué crees que encuentra? Que ve que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, tú y yo hemos cambiado en muchas áreas de nuestra vida sin saber lo que está pasando de nosotros. O sea, tú recibes la palabra y ahorita te vas a tu casa, pides tu merienda, te acuestas, haces lo que tú quieras. Mañana te levantas, vas y vienes, ¿y qué crees? La semilla brota y crece dentro de ti sin que tú sepas cómo. Gloria a Dios por eso, porque el Señor, ¿qué le vas a decir al Señor? Fíjate, Señor, que pues no tuve las armas para hacer como tú, no logré hacerlo porque no quisiste. Yo lo único que te dije es que pon atención, no cierres tus ojos ante la voz del Espíritu Santo. Siempre está atento a mis palabras, yo me voy a encargar de esa. Tú recibe la palabra de Dios y yo obraré dentro de ti. Todavía dice, no endurezcas tu corazón ante la voz del Espíritu Santo. Qué tremendo ahí, ¿sí? Y entonces vamos a terminar de leer para pasarnos al que estoy mencionando ahorita. Dice, tú te vas a dormir y te levantas de noche y de día, ¿y qué crees? La semilla que recibiste cuando escuchaste la palabra de Dios brota y crece sin que tú sepas cómo. ¿Y qué crees que lleva esa semilla? Esa semilla es la palabra de Dios que va a dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que vas a dar? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y todas las cosas semejantes a las obras de bien, porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Si ya la tierra se mezcló con esa semilla. Pero primero empieza a salir una hierba, luego una espiga, después grano lleno en la espiga. Y dice en el versículo 29, y cuando el fruto está maduro, porque ya estás dando fruto, enseguida vienen todos los que viven cerca de ti y pueden meter la hoz dentro de ti y cosechan de tu fruto. Amén. Ahora yo pregunto, ¿qué nos está revelando Dios? ¿Tuviste que hacer las obras por la ley? No. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces una persona que produce el 30% de fruto y el 70% no sirve, Dios le va a decir hacedor de maldad. Por eso le dice a esta iglesia de Éfeso, arrepiéntete y haz las primeras obras. Regresa aquí, vuelve, ahora vamos a Apocalipsis 2 para terminar nuestro resumen de la clase de ayer. Por eso le dice, el versículo 5, Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, ¿y por qué caído? Pues porque estás produciendo el 70% malo. Y arrepiéntete y entonces haz las primeras obras. Vuelve a recibir mi semilla de la palabra de Dios, vuelve, arrepiéntete, pide perdón y vuelve a recibir la palabra de Dios en tu corazón. Y esa palabra te vas a levantar de noche y de día y tú no vas a saber qué va a pasar, pero ¿qué crees? La semilla crece, ¿sí? Brota y crece y va a ser espiga, pero va a llegar el momento que dé fruto. Y a lo mejor tú no te vas a dar cuenta, pero tú estás escuchando la palabra de Dios y al cabo de 2 años, al cabo de 1 año, eres otra persona. Amén. Eres otra persona por su gracia y por su poder. Ahora yo haría la pregunta. Imagínate que llegues al tribunal de Cristo y le digas, Señor, yo no pude con esta carne. Hay cosas que no logré terminar. Y el Señor te va a decir, no hay excusa.
yo sabía que tenías un problema en la carne, que era muy fuerte el problema que tenías de tu concupiscencia, pero yo te dije cómo podías acabar. Tenías que haber recibido mi palabra y yo me iba a encargar de lo demás. Y por eso dijo el Señor en Hebreos 8, les voy a poner mi palabra, ¿sí?, en sus corazones. Y haré que anden en mis mandamientos. Voy a hacer que anden en mis mandamientos. Por eso voy a celebrar un nuevo pacto, que mi Hijo va a pagar el precio del pecado para que ustedes puedan tener al Espíritu de Dios implantada la palabra para que ustedes cambien. No hay razón por la cual le podemos decir a Dios, Señor, yo vengo a tu misericordia, pero yo no pude con esto. Pues dice, pues no podrás ser uno conmigo, porque yo no puedo tener en mí una persona que produce el 30 de fruto y el 70 no. Y yo creo que estamos muy de acuerdo todos que será imposible que el Señor ahora tenga un cuerpo donde somos el Padre, el Hijo y nosotros una sola unidad. Pero en esta parte de unidad hay todavía carne y Dios no lo va a permitir. No. Dios es santo. Amén. Dios es santo, mis hermanos. Así es que el reto está, no hay que verlo nada más con que yo creo que voy a su misericordia y cuando esté ahí en el tribunal va a decir, ay, sí, pues pásale, hombre, mira, que pues yo te voy a perdonar, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, ¿sí?, Señor, Señor, y yo les diré, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Por consiguiente, mis hermanos, tenemos el reto de seguir creciendo. Por eso le habla tan fuerte a esta iglesia de Éfeso y le dice, por tanto, recuerda por tanto hasta dónde ya caíste otra vez, ¿sí? Y arrepiéntete y regresa a mi palabra. Con mi palabra voy a hacer todo. Yo sé que has trabajado para mí arduamente, que no soportas a los malos, que has evangelizado, que no soportas a los que se dicen apóstoles y no lo son. Yo sé que tienes celo de mí, pero te has olvidado de que yo te hice para hacer una fábrica de amor y que necesitas seguir dejando que mi palabra siga limpiándote para que seas uno conmigo. Y te va a decir el Señor Jesucristo, yo no te puedo llevar al cielo porque allá todo es santo. Allá todo es santo. Yo no tengo áreas donde dicen, aquí están los que dan el 30. Aquí están los del 70. Estos son más malos que estos. Ahí todo es santo. ¿Me entiendes? Por eso es bien importante, porque el enemigo siempre nos ha querido vender a todos que nos vamos al cielo. Es un reto ir al cielo. Pero tenemos todo. La gloria que me diste, yo ya se las di para que puedan ser uno conmigo. Amén. Así es que, por eso dice aquí, fíjate en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, que es el tribunal de Cristo, y quitaré y voy a quitar tu candelero. Te voy a quitar como iglesia. Te quitaré como candelero de su lugar si no tuvieras ¿qué? Arrepentido. Después le dice a la iglesia, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero te vuelve a decir el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando nosotros empezamos con doctrinas raras en las iglesias y que esto va a funcionar y creo que no, Señor, no vayas a cegar nuestros oídos espirituales, que sigamos escuchándote a ti, Señor, que sigamos escuchando al Espíritu. Por eso yo decía hace un rato, mira, cuando tú abres Hebreos 8 o Hebreos 10, más bien, dice Hebreos 8, creo que
Bueno, lo busco todavía donde dice, no cierres tu corazón al Espíritu Santo. No cierres tu corazón al Espíritu Santo. Y eso es... Yo lo... Aquí, perdón. Vamos a ver este. Hebreos 4, perdón. Hebreos 4, 6. Fíjate, esta parte está tremenda de, no sé, yo sé que quisiera entrar a Esmirna ahorita, pero esto está tremendo, ¿sí? Dice, Hebreos 4:1, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en ¿dónde? En el reposo. ¿Dónde es ese reposo? Allá en el cielo. El Señor le dijo al que trajo 5 talentos, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es ahí entrar en el cielo. Temamos porque permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, al pueblo judío, pero no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó ¿qué? El oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entraremos en el reposo, de manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes son? ¿A quién se está refiriendo Dios que no van a entrar en su reposo? Al pueblo judío. No va a ir al cielo, van a ser salvos, pero no van a ir al cielo. ¿Sí? Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Qué tremendo que Dios, después de que haya dicho que iba a llevar al pueblo judío a su presencia, haya dicho, juré en mi ira, no lo voy a dejar que entre. ¿Sí? Dice en el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Dice versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de ¿qué? De la desobediencia. Otra vez dice, determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Qué impresionante. A ver, ¿qué significa el reposo? Entrar al cielo, a descansar de haber vencido al pecado aquí en la tierra. Al que venciere, le daré que se siente conmigo allá donde yo estoy junto a mi Padre. Al que ¿qué? Al que venciere. ¿Y quién es el que vence? Pues vencer este pecado, para que el Señor te diga, entra en mi reposo. Porque así como yo descansé de mis obras, ahora tú vas a descansar de las tuyas. Amén. Amén. Está muy revelador, mis hermanos. No endurezcas tu corazón. Tenemos que entrar al cielo. Tenemos que acabar con nuestro pecado. ¿Sí? Tenemos que ser santos. No podemos ser uno con el Señor Jesucristo. Bueno, entonces, esta iglesia de Éfeso revelada es una iglesia que se llama la amada, que empieza en Pentecostés y termina en el año 100 después de Cristo. Y es esa iglesia que produjo al principio al 100%, después produjo al 70% y terminó produciendo al 30 por 1. Entonces es una iglesia que le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sí? Y que fue un tiempo de organización. ¿Ven? Después en Apocalipsis le empieza a hablar a la siguiente iglesia, que se llama Esmirna. ¿Sí?
Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Es una iglesia que tuvo tribulación y tu pobreza. Pero ¿qué crees, iglesia? Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Porque piensa ahora, piensa en esto, te voy a decir esta parte. Esta iglesia de Esmirna va del año 100 al 330, ¿sí?, después de Cristo. Ahora, bueno, dice, ¿cómo estableces, cómo puedes saber que llegó al año 330? Porque a partir del año 100 empezó a ser una iglesia muy perseguida. Desde luego, desde antes era perseguida, pero no dejó de ser perseguida. Es decir, no era una iglesia, era para el mundo, para el pueblo judío, eran una secta. Para los del mundo, pues ahora ellos ya traen unos líos ahí. Unos dicen que Jehová y ahora ellos dicen que Cristo y relacionan una con otra, pero finalmente siempre estuvo perseguida. Entonces ahora imagínate en esos tiempos qué pasaba con las sinagogas, porque estaban los judíos que habían escrito hasta el libro de Malaquías, ¿no? Entonces ellos seguían como ahorita nosotros. Si alguien te habla de que has ido a una sinagoga, pues yo nada más las conozco de nombre, pero lo único que sé que ahí se reúnen judíos. Y ahora estamos acá los cristianos. O sea, en aquel entonces era lo mismo, pero todos al principio eran puros judíos, que ahora eran iglesia, y estaban por acá los judíos. Es más, tú ves al apóstol Pablo, que para ir a evangelizar a todos los lugares donde él fue, pues llegaba a buscar a los judíos a las sinagogas. Y ahí les predicaba de Cristo, y de ahí lo corrían y lo ven. Entonces, para ellos, ¿qué traes tú con esta doctrina rara, no? Así se estuvo comportando. Y desde el año 100 al año 330 fue una iglesia perseguida, pero perseguida principalmente por el pueblo judío. Porque a los demás decía, pues eso es su problema, ¿no? Ustedes son los que se dividieron. Pero ahora hay gentiles ahí entre ustedes. Y entonces, ¿Dios qué dice? Para Dios, ¿quién estaba ahora gobernando la sinagoga? ¿Quién estaba en las sinagogas? Dice Dios, sinagoga de Satanás. Les está diciendo, ustedes son sinagoga de Satanás. O sea, ustedes están, les envía a mi hijo, no creyeron en él, lo mataron, a pesar, desde luego era el plan, no se trata del tema, pero se trata de decir, Dios dijo, ustedes ahí van a tener sinagoga de Satanás. Fíjate lo que dice aquí, Apocalipsis 2, dice 2:9, iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, están encima de ti las sinagogas. Pero te quiero decir, iglesia, que tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, o sea, los que se dicen ser pueblo mío y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Piensa en esos tiempos, esa iglesia para ellos era una secta, todos los que estaban siguiendo a Jesucristo. Por eso le voy a preguntar a una persona, ¿por qué se llaman cristianos ustedes? Porque dice en el libro de Hechos que les decían cristitos, porque estaban haciendo las mismas obras que hizo nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos vemos milagros, no recuerdo esa parte de Hechos, pero se les dice que ellos son cristitos, por eso nació el nombre de cristianos, porque hacían las mismas obras que el Señor Jesucristo. En Antioquía, como dice mi esposa, a lo mejor encuentra por ahí ahorita en el libro de Hechos donde se les empezó a decir cristianos, porque hacían las mismas obras que ¿quién? Que Cristo nuestro Señor.
Ahora sabemos que no las hacemos nosotros, las hace Cristo. Amén. Y entonces esta iglesia se escondía en catacumbas. Ahí nacieron. De ahí nació ese simbolito del pescadito que ahora muchos lo traemos en los coches y todo, porque era el símbolo que iban poniendo en la tierra, en un árbol, por decir, por aquí nos vamos a reunir. Porque venimos huyendo de los mismos judíos, porque para ellos somos una secta. Hechos 11:26. Hechos 11:26, vamos a ver este nombre de cristianos en el libro de Hechos 11. Hechos 11, 26. Gracias, amor. Hechos 11. Dice en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Aquí estamos hablando cuando estaba Bernabé, ¿sí? Y Pablo, que era Saulo, y que lo trajeron a Antioquía, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamaba cristianos. Por primera vez en Antioquía, ¿sí? Entonces, ¿por qué les decían cristianos? Porque hacían las mismas obras que Cristo. Amén. Vemos un Pablo, que imagínate un Pablo de repente está predicando y se alargaba tanto Pablo porque la gente estaba ahí recibiendo con los oídos espirituales, recibiendo la palabra de Dios, y de repente uno se duerme en la ventana, un joven, y cae muerto, y sale Pablo, ora por él y lo resucita, ¿no? Ahora piensa en un Pedro que de repente se muere una persona, llega ahí donde está la persona en su féretro ahí, y se sienta ahí y se pone a orar y que resucita la persona. Entonces hacían las mismas obras que ¿quién? El Señor Jesús. Amén. Entonces, esta iglesia, ¿por qué decimos que llegó hasta el año 330? Porque fue el año que dejó de ser una iglesia perseguida. ¿Y por qué dejó de ser perseguida? Porque un emperador romano, que en el año 330 su mamá era cristiana, y lógicamente oró por su hijo, que era el emperador, y el emperador recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y se da cuenta de la riqueza que hay, pero era el emperador. Entonces dijo, esta es la verdad. Y volvió, ¿qué? Obligatoria el cristianismo. Por eso se formó la iglesia, terminó de ser ¿qué? Perseguida. En lugar de estarse escondiendo, ahora podían libremente alabar a Dios, exaltarlo, porque ahora el emperador romano era cristiano. Constantino, ¿sí? En el año 315, ¿sí? 330 que estamos aquí mencionando. Dejó de ser una iglesia ¿qué? Perseguida. Y se llama Esmirna, que significa mirra o amargura. ¿Y por qué amargura? Porque estar en Cristo era un sufrimiento en aquellos años. Y entonces fue del año 100 al año 330 después de Cristo. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir hablando de esta iglesia Esmirna. Vamos aquí a Apocalipsis 2:10. ¿Ya están ahí? Le dice el Señor, iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a ¿qué? A padecer. O sea, vas a estar en el cielo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, que era una persecución. O sea, Satanás usaba a los mismos judíos para estar persiguiendo a esa iglesia, porque ellos pertenecían a la sinagoga ¿de quién? De Satanás. De Satanás.
Entonces dice, el mismo diablo los va a echar a la cárcel. Pero me impresiona esta parte que dice el Señor. Y Señor, lo vas a permitir para que seáis, ¿qué? Probados. Ahora dice, Señor, si tú mismo estás diciendo que es una iglesia que es rica, ¿sí? Pero es una iglesia donde también ya se había metido cizaña y estaba dentro de la iglesia. Entonces, Dios iba a probar a los que realmente iban a seguir a Cristo, pase lo que pase. Y entonces, aquí vemos, dice, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean ustedes, ¿qué? Probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Imagínate como iglesia, dices, sí, el diablo me echa a la cárcel, viene una tribulación, es tremenda, pero tú sigues confesando que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y no me importa que en este mundo no obtenga lo que yo quería, lo voy a obtener en la Nueva Jerusalén. Amén. Y es por eso cuando tú ves aquí en Hebreos 11, fíjate, vamos aquí a Hebreos 11. Hebreos 11, (11:36) dice, otros experimentaron vituperios. ¿Qué experimentaron? Vituperios. Otros experimentaron azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37. Y fueron apedreados, aserrados, puestos ¿a qué? A prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, ¿sí? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero mira, la parte que quiero leer relacionada con esta, porque esto que acabamos de leer está muy bien, dice, versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener ¿qué? Mejor resurrección. Muchos serán echados en la cárcel al fin de obtener ¿qué? Mejor resurrección. Y voy a estudiar bien esta otra parte que acabamos de leer porque no va relacionada, pero tiene otro tema muy profundo ahí. Pero sí lo que te quiero decir, esta iglesia de Esmirna, que se lee aquí en Apocalipsis 2, ¿sí? Le dice, yo te daré la corona de la vida. Porque le empieza a decir a la iglesia en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas, porque te voy a dar la corona de la vida. Pero van a tener que ser probados. ¿Y por qué tienes que probarlo, Señor? Porque hay cizaña. ¿Hay cizaña en dónde? En la iglesia. En la misma iglesia hay cizaña. Tienen que ser probados. Y ahora te preguntas, ¿cómo que hay cizaña? ¿Sí? Vamos a Mateo 13, donde Dios revela esta misma iglesia. El Señor Jesucristo
habla de esa iglesia, de lo que le iba a pasar. Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró? Buena semilla. Esa iglesia perseguida, ¿sí? El Señor le sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pues imagínate unas sinagogas que eran puros judíos y luego de repente, pues, entre judíos se conocían como familiares. Fulanito ya se fue con los cristianos. ¡Ah! Pero seguía siendo su ¿qué? Su familiar o su conocido. Y entonces este cristiano judío, ¿qué hacía? Iba y convencía a su familiar, es que esto es lo correcto. Y a lo mejor aceptaba ir allá a esa iglesia, pero de repente él pertenecía a la sinagoga y titubeaba y estaba adentro generando cizaña. Claro que todo lo que estoy platicando, yo me lo estoy así como imaginando lo que pudo haber sucedido, pero dice la palabra de Dios que nació cizaña en esa iglesia. Ahora, estamos viendo lo que le pasó a la iglesia, ahora vamos a aplicarlo a la iglesia actual. En la iglesia actual podemos tener cizaña. Alguien que no cambia, ¿no? Y entonces está ahí está en la iglesia, ¿no? Dice, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿quién? La cizaña. O sea, fue una iglesia que caminaba correctamente. Y dice, no eres pobre. Y entonces estaba dando ¿qué? Fruto. Pero dice, también estaba dando cizaña. Dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña en la misma iglesia. Ahora, tú y yo podemos estar en la iglesia y en algunos pueden ser cizaña y otros pueden ser trigo. ¿Y cómo sé cuando alguien es cizaña y cuando alguien es trigo? Por el fruto los conoceréis. Ya dices, pues sí has venido y sí vienes, pero oyes pesadamente, llevas una vida doble y no estás dando fruto. Y si te dices cristiano y me saludas y nos comunicamos y comemos juntos y oramos por los alimentos, pero ¿qué crees? No estás dando fruto. Entonces, si no das fruto, entonces ¿qué eres? Cizaña. Si yo no doy fruto, ¿qué soy? Cizaña. Cizaña. Pues el Señor Jesucristo por eso dijo, cuídense de los malos obreros. Porque necesitamos buenos obreros que den palabra de Dios. Porque por sus frutos los conoceréis. Fíjate qué importante, o sea, si tú eres una persona que ya das fruto y empiezas a dejar de dar, arrepiéntete porque tienes que seguir dando el 100. No puede haber en el cielo alguien que dé el 60 de fruto y el 30 no, o el 40 no. Y aquí lo que está diciendo, a ver, ¿cómo me puedo yo dar cuenta si en la iglesia hay cizaña? Porque no da ¿qué? Fruto. No da fruto. La cizaña no da fruto. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Dice el versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena tierra en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?
él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos esa cizaña? Y el Señor, ¿qué contestó? No. Les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, a los que están dando fruto. Y así es que les dijo, déjalos que crezcan ahí juntos en la iglesia, déjalos que sigan ahí en la iglesia. Tú sigue orando por ellos para que Dios abra sus corazones, sus oídos espirituales. Tú sigue orando por ellos. Yo tengo mis caminos. Nada más no seas piedra de tropiezo. Porque él mismo te va a decir, pero si eres mi hermano, ¿cómo no me vas a ayudar? Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Cuál es la siega? Cuando venga el Señor por su iglesia. Amén. Amén. Y al tiempo de la siega, yo les diré a los segadores, recojan primero la cizaña. ¿A quiénes va a recoger primero el Señor? A la cizaña. ¿Y cómo va a saber el Señor quién es la cizaña? Porque no dio ¿qué? Fruto. No dio fruto. Amén. Amén. Entonces vemos, todo está dado, todo da vueltas alrededor del camino más perfecto que se llama el amor. Amén. Dice, procurar los dones, pero yo les muestro un camino mucho excelente, un camino ahora sí excelente. Y entonces empieza a hablar del amor. Y entonces aquí dice, lo primero que van a recoger va a ser la cizaña. ¿Y qué van a hacer con la cizaña? Átenla en manojos. ¿Para qué? Para quemarlo. ¿Para qué? Quemarlo. ¿Qué significa esto? Las tinieblas Las de afuera. de afuera. ¿Por qué? Porque no dio fruto. Y aquí nos vuelve a retomar esta parte de la palabra de Dios que está en 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3 dice 3:12. Si sobre este fundamento, ¿cuál es este fundamento? La palabra de Dios es tu cimiento. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea, dices, primero produzco al 30, entonces ya tengo una parte de oro y plata, ¿sí? Y tengo piedras preciosas, pero también tengo un 70% que es madera, heno y hojarasca. Ahora ya produzco el 60, bueno, el 60 ya ahora es oro, plata y piedras preciosas, pero te queda un 40 que es madera, heno, hojarasca, ¿sí? Y dice en el versículo 13, la obra de cada uno, la obra de cada cristiano, no la obra del pastor, ni del anciano, ni del apóstol, ni de... La obra de quién? Tu obra, eso debe quedar muy claro. Mi hermano, es tu obra y mi obra, o sea, mi obra no tiene que ver con la tuya, pero debe ser la misma. Tu obra va a ser juzgada. No vas a poder decir es que yo no era el pastor, no, tu obra va a ser juzgada. Amén. La obra de cada uno será manifiesta porque el día lo va a declarar, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice aquí en el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno porque edificó oro, plata y piedras preciosas, que les puedes poner el fuego a esas tres cosas, al oro y la plata y las piedras preciosas, y no se deshacen con el fuego. ¿Recibirá qué? Recompensa. ¿Es por qué? Porque produjo fruto. Porque era el trigo.
Pero fíjate lo que dice el 15. Esa hojarasca, esa cizaña, ¿por qué reconozco que es cizaña? Porque no dio fruto. Si la obra de alguno se quemare porque levantó heno, hojarasca, ¿sí? Madera, todo se quemó, él sufrirá pérdida. Si bien este cristiano será salvo, aunque va a ser salvo por fuego. Yo sé que no nos gusta muchas veces escuchar esto, y como decía Marco el domingo cuando pidió los diezmos, nos encanta escuchar las bendiciones de Dios, pero a veces escuchar esta verdad, que es una verdad, o sea, Dios está diciendo, no todo el que me dice Señor se va a ir conmigo, sino el que haga mi voluntad. Y Señor, ¿qué necesito para hacer tu voluntad? Solamente escucha mi palabra. Te vas a ir a dormir y te vas a levantar de mañana y sabes que mi palabra va a crecer y va a brotar, y yo me voy a encargar de que des fruto. Amén. Eso hace que verdaderamente nuestra prioridad sea escuchar la palabra de Dios. Nuestra prioridad es no dejar de congregarnos. Nuestra prioridad es todos los días, o por lo menos más de la mitad de la semana, siempre escuchando la palabra de Dios que crece y brota sin que sabemos cómo, ¿sí? Amén. Y aquí dice que será salvo, pero ya hemos visto claramente que en la Nueva Jerusalén los salvos van a andar a la luz de la Nueva Jerusalén, pero los que alcancen la corona, son los que dan fruto al 100 por 1 y que se van a poder volver. Y yo me declaro, y yo te quiero decir que te declares ahí, tienes que dar el 100% del fruto para poder ser uno con Dios, porque Dios siempre da el 100%. El Señor Jesucristo y el Padre Celestial dan el 100%. Ellos no tienen un 30% de cosas que no dan de fruto. Todo, ellos siempre dan el 100%. Dice, la gloria que me diste se las he dado para que puedan ser uno con nosotros. Amén. Amén. Para que puedan ser uno con nosotros. Y entonces esta iglesia a la que nos estamos refiriendo aquí, en Mateo 13, regresemos ahí a Mateo 13, esa iglesia donde había cizaña, la podemos ver en 3 aspectos, como lo hemos dicho. Todo este estudio está relacionado a decir, primero, ¿qué le pasó a esa iglesia de Asia? Que sí existió. ¿Qué le pasa a la iglesia del Señor Jesucristo desde que Él se fue? Esta iglesia que se llama Esmirna, que fue perseguida, estuvo del año 100 al 330. Pero hubo cizaña dentro de esa iglesia, ¿sí? Porque dice, van a tener que ser probados, hermanos. Van a tener que ser probados para que muestren la fidelidad a Dios. O sea, Dios sería poderoso para no haber echado a ninguno a la cárcel. Dice, el diablo los va a echar a la cárcel a ustedes para que sean, ¿qué? Probados. Pero no te preocupes de lo que te va a hacer, porque tienes la corona de la vida. Amén. 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 Y entonces aquí en Mateo 13 dijo en el 13:29, y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también el trigo. Entonces dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, ¿sí? Y atarla en manojos para quemarla, ¿sí? Para recoger, ¿sí? Pero, perdón, no lo estoy viendo aquí sin lentes, pero recoger el trigo, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar que se va a ir el trigo? Dice el Señor, en mi granero. Es mi granero. Amén. Es mi granero donde yo quiero estar. Amén. Y ahora el próximo lunes vamos a continuar con la siguiente iglesia, ¿sí? De las cuales les voy a adelantar nada más esta información, ¿sí? Esta nueva iglesia se llama el grano de mostaza, porque así está mencionada, ¿sí?
el grano de mostaza como esa se llama el grano de mostaza. Y es una iglesia que lógicamente empieza en el año 330, cuando ya fue oficial el cristianismo, es decir, este emperador la hizo oficial, ¿sí? Y entonces esta iglesia se llama de Pérgamo. ¿Sí? Y se llama, ¿qué significa Pérgamo? La legalmente casada. ¿Por qué dice que, por qué significa legalmente? Porque ya no era perseguida. Ya no tenía problema esta iglesia, ¿sí? Y va del año 330 al año 800. Lógicamente todo después de Cristo. Ahora, ¿cuál es su característica? Hizo puras alianzas, ¿eh? Mundanas. Y vamos a leer rápidamente para que la puedan ubicar esta iglesia de Pérgamo en Mateo 13:31 y vamos a ver cómo sí sucedió. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo. ¿Sí? Mateo 13:31. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace ¿qué? Árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, ¿qué interpretación nos da aquí el Señor? Su palabra estaba sembrada en esa iglesia, crece, y hicieron alianzas mundanas. Dijeron, ahora todos tienen que ser cristianos. ¿Tú no eres cristiano? No, tienes que ser cristiano. Pero es que yo adoro esta imagen, tráetela aquí, cabe. Tráetela aquí, cabe, no hay problema. Oye, pero yo adoro a fulano, aquí cabe también. Y empezaron a aceptar de todo para que todos se llamaran cristianos. Y por eso dice que todo el mundo vino a cubrirse de ese árbol, que se hizo un gran, inclusive se hizo un árbol, siendo una hortaliza. Entonces, ¿qué sucedió? Pues empezaron, imagínate, en aquel momento estaban todos los obispos que eran de las iglesias perseguidas en cada lugar. El obispo que estaba en Roma, ese obispo le toca ver el nacer de nuevo a Constantino, es parte quizás a lo mejor era de su iglesia, y Constantino lo toma como diciendo, este es el bueno, pues este es mi obispo, este es mi pastor, el otro pierde piso y empieza a recibir, y empiezan a crecer desaforadamente por todos lados iglesias que adoran a todo. Tuvo alianzas mundanas porque se volvió la religión oficial. Y por eso el Señor Jesucristo dice, este es como una hortaliza que creció y todo mundo vino a anidar en ella, ¿no? Porque tú pregúntale ahorita a alguno, oye, ¿cuál es el universo de los cristianos? ¿Cuántos son? Y te dicen, son como 2,000 millones 4,000 millones de habitantes son cristianos. Pues sí, porque están sumando a todos los de la tradición, porque tú pregúntale a los de la tradición, ¿tú eres cristiano? Sí, porque venimos de ahí, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Y por qué fue en Roma donde empezó? Pues porque ahí se convirtió
ahí se convirtió el emperador romano. Y por eso empezó toda esa iglesia. Pero no vamos a adelantar más, mis hermanos, porque ya es tarde, pero nos vemos el lunes para poder seguir platicando por qué decimos con la revelación de la palabra de Dios que va coincidiendo toda esta información con algo que sucedió. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros también en la iglesia empezamos a querer crecer, empezamos a aceptar a todo tipo de personas. De repente ves en algunas iglesias, oye, no, pues en mi iglesia hay de los que les truenan la reversa, sí, ahí se sientan. Yo no les digo nada, no. No puede ser. Porque no podemos estar aceptando así. Se tiene que arrepentir y cambiar. Entonces vemos, cuando las iglesias quieren crecer, empiezan a aceptar que entre a la iglesia de todo, no importa que traigan una doctrina rara. Entonces tenemos que ser radicales porque tenemos que cuidar la iglesia de Dios. Amén. Tenemos que cuidarla, o sea, no estamos en contra, todos éramos pecadores y veníamos de lo peor, pero lo importante es que nos arrepentimos y venimos a ser cambiados por Dios. Amén. Cierra ahí tus ojos, vamos a orar. Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, Señor, ayúdanos a no apartarnos de la verdad, Señor. Que sigamos esforzándonos para entrar por la puerta estrecha, Señor. Nos has mostrado hoy más que nunca, Señor, más que en otras predicaciones, Señor, nos has mostrado la importancia de dar fruto al 100%, Señor. No podemos llegar contigo dando el 95% de fruto y un 5%, no. Mi Dios omnipotente, cámbianos, transfórmanos, Señor. Queremos que esa palabra que has sembrado y que sigues sembrando cada día en nosotros y que este primer amor no cambie, que sigamos enamorados de tu palabra, sigamos recibiendo de ti, Padre, para que esa semilla que tú depositas, Señor, crezca y dé fruto, Señor, brote en nosotros, Señor, para que demos ese fruto. Nos has dado toda la gloria para que podamos cambiar. La gloria que me diste, dijo nuestro Señor Jesucristo, yo les he dado a ellos para que puedan ser uno, Padre. Te doy gracias, mi Dios omnipotente. Ayúdanos, Señor. En ti descansamos, en ti te entregamos toda carga, todo afán, Señor. Lo más importante es poder llegar a alcanzar esa esperanza viva a la que nos has llamado. Lo más importante que tenemos, Señor, es poder estar ahí en tu presencia, Señor, siendo uno contigo, Padre. Siendo uno contigo, Padre. Te damos gracias por la salvación tan hermosa, pero mi Dios, tenemos que entrar en el reposo, Señor. Tenemos que entrar en tu reposo, Señor, para poder descansar. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendecido día, mis hermanos. ¿Sí? Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse, ¿sí? Aleluya. Aleluya. Gracias, Linda, Beatriz, a todos les mando un saludo. Ya no pude saludar a muchos porque estábamos acá muy entrados con lo que nos estaba mostrando el Señor. Teresa, Charito, Araceli, Pati, qué bueno que Bernardo, María del Rocío, Katy Camarillo, ¿qué tal? Saludos a todos mis hermanos, bye. Es que quieren la foto, pastor, que no se puede ver. Sí, ya. Las hermanas. Ajá. Si quieren les mando la... Sí, mándenlas. No, ya salió bien. Pero pues si la pueden mandar también. Sí, también. Mejor mándenla. Se las mando a través